de CO2. Analizamos en la parte central de esta diapositiva que el aumento de ppm o partes por millón de moléculas de CO2 en los últimos 50 años en el planeta ha aumentado, si se dan cuenta, de alrededor de 1950 al 2005, en promedio de 0.5 por año. ¿Esto qué viene a ser? Un aumento considerable, en donde en las últimas décadas se incrementa anualmente las concentraciones de CO2 en el aire, y esto hace que sea un término muy elevado. Para Bedoya, comenta que este incremento de CO2 al medio ambiente que produce el uso y consumo del ser humano, entre ellos un aporte del 20% de la arquitectura, como es el producir cemento, PVC, cobre, elementos que están prohibidos ya en la arquitectura en muchas partes del planeta. Nosotros en México los seguimos produciendo y los seguimos empleando en la arquitectura. Y este autor comenta, investigador argentino, señor Bedoya, que este aumento de CO2 al espacio ha dado un aumento de 2 grados los últimos 50 años. Tenemos un deshielo de los casquetes polares, tenemos movimientos en donde ya el planeta está sufriendo, nos lo indica que ya no está aguantando mucho, y sinceramente esto lo vemos con ejemplos como Haití, lo vemos hace 15 días en el Distrito Federal con sus inundaciones, y lo vemos con efectos como lo que está pasando últimamente en lugares donde no llovía, hoy está lloviendo, donde hacía calor, hoy está haciendo extremo frío. Analizando la siguiente diapositiva, bueno, vemos que México se encuentra en la franja de clima tropical, eso hay que entenderlo. El Ecuador está a 0 grados en su latitud, 23 estaría el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio, tanto norte como sur, y esa franja, si se dan cuenta, mantiene una temperatura promedio anual superior a los 28 grados centígrados. Es la franja más problemática a nivel mundial del planeta, con estaciones secas, calurosas, lluviosas. Una serie de ciclones en época pertinentes que nosotros tenemos que cuidar, sobre todo en esta franja en donde se encuentra México, mucho el clima para poder realizar arquitectura. Vemos en esta siguiente diapositiva que Tampico se encuentra en una región lluviosa con respecto a la República Mexicana, clima frío, y con una estación principalmente muy húmeda. En la parte superior vemos que la humedad media tiene casi 79% anual, es mayor en enero, sí, y en diciembre es menor. Tenemos una precipitación promedio anual de 84 milímetros, casi 1 metro, y una temperatura media mensual de casi 29 grados centígrados. Esta humedad relativa es muy alta, si se dan cuenta a la derecha, a la izquierda donde está Tampico, es una península relativamente, tiene 96 kilómetros cuadrados el territorio urbanístico de Tampico. Nosotros aquí contemplamos también a la misma izquierda de Tampico, que tiene el 15% de cuerpos de agua, como es también al centro, su laguna del Carpintero, y eso lo conocemos como el macroclima tropical. Tampico viene a ser, al estar rodeado de agua, por el lado este, por el Golfo de México, por el lado oeste, por este sistema lagunario, por el lado sur, por el río Pánuco, tenemos mantos freáticos en el subsuelo de Tampico, y viene a ser la segunda ciudad más húmeda del mundo. La primera ciudad es el Cairo. En la siguiente diapositiva analizamos lo que son los vientos dominantes promedio y los vientos dominantes reinantes. Los vientos reinantes por lo regular los tenemos todo el año, son del sureste, ¿sí?
Y los vientos dominantes los tenemos principalmente del norte, como el que sufrimos el día de ayer con otro frente frío. Sí, lo pudimos palpar, sí, es un ejemplo, y lo sentimos actualmente, sobre todo ustedes allá en Victoria y en toda la República. Estos vientos dominantes tienen su nombre porque someten en intensidad a los reinantes. Los reinantes se producen casi todo el año con una velocidad de 3.54 metros por segundo al interior de la vivienda máximo, y 15.25 los dominantes se presentan con mayor intensidad en marzo. Los dominantes lo estamos viendo ahorita a finales de febrero, mediados de marzo, lo van a ver, son los últimos nortes por el deshielo del norte, y eso viene a traer que sean vientos de rachas elevadas. En Tampico, Tamaulipas, tenemos lo que conocemos como mesoclima tropical, ¿sí? En donde las mañanas, por el movimiento de los vehículos y demás, se calienta muy rápido la tierra, y tenemos estas brisas, independientemente de los vientos dominantes y reinantes que analizamos ahorita. Tenemos movimientos de brisas del mar hacia la tierra en la mañana, y después de las 5 de la tarde sucede lo contrario. Este efecto de brisas viene de la tierra hacia el mar después de las 5 de la tarde, porque el mar ya tiene una concentración de altas temperaturas. Hay que considerarlo en la arquitectura, este mesoclima tropical, al construir. Y tenemos dentro de la escala climática, ya vimos el macro, el meso, analizando el microclima, las islas de calor. Esta isla de calor es en verano. Si vemos en esta diapositiva cómo hay algunas partes con colores más fuertes, eso es, aparte del clima que nos dan, el tiempo que nos da tanto los periódicos como los noticieros todas las mañanas. Bueno, pues a nivel suelo nosotros tenemos también temperaturas por concentraciones de vivienda en algunas zonas, por concentración de pavimentos, eso eleva mucho la temperatura, o por concentración también de áreas, como nosotros en Tampico conocemos la zona dorada, que es increíble, que es un área abierta, pero tenemos una concentración de locales comerciales y tiendas de autoservicio que tienen una producción de CO2 muy grande por sus aires acondicionados. Y aquí tenemos el microclima tropical de invierno, también, si se pueden dar cuenta, donde tenemos la temperatura promedio que nos dan las estaciones meteorológicas al día, pues tenemos elevaciones en algunas partes muy sustanciales, hasta 6 grados en ocasiones. Debemos de climatizar con el clima. Tenemos que concebir como constructores que el clima es el elemento crítico en la concepción de la arquitectura. La evolución del sol y las temperaturas y los vientos y las precipitaciones, todo contribuye a determinar un ambiente físico en el cual el arquitecto intenta responder al clima. Debemos de entender que el clima no ofrece condiciones que admitan habitar cómodamente todo el año, y es un proceso de diseño de arquitectura en la que viene a ser una sucesión de decisiones por parte del arquitecto para lograr, con base al sitio, lo construido, contemplar vegetación y equipamiento. En esta siguiente diapositiva vemos en términos generales los dos tipos de vivienda que tenemos en Tampico, principios del siglo XIX y siglo XX. Finales del siglo XIX y siglo XX tenemos la vivienda tradicional que se presenta en el centro de Tampico, Tamaulipas, la conocemos como vivienda tradicional. Esta tiene una serie de sistemas constructivos interesantes, su losa es bóveda catalana o abovedada, tiene muros de tabique de milpa, y tenemos ventanas grandes, 3x2, con 2 hojas, ¿sí? Y sistema de cementación de piedra brasa. El otro tipo de vivienda que yo trabajo en Tampico también, en su análisis de temperatura, es la vivienda común. Es una vivienda que podemos ver desde materiales para una vivienda de interés social, media o residencial, en donde se construye principalmente con bloc, con acabado cemento arena o estucos de bloc, ¿sí? Ventanas relativamente pequeñas, unos 50 por 50 en promedio, y losas principalmente aligeradas.
Los estudios que nos ha dado los últimos 2 años de monitoreo de las viviendas con respecto a la temperatura, si nos podemos dar cuenta, aquí en la vivienda tradicional analizamos 5 viviendas, estuvimos haciendo monitoreo de temperatura en la sala y en la recámara de estas viviendas, y tan solo en esta diapositiva nos damos cuenta que la vivienda tradicional número 1 es la que mejor se comporta con base a la temperatura. Les he comentado que Tampico es la segunda ciudad más húmeda del mundo, pues aquí se ve un reflejo, ¿sí? Nos da que la temperatura de demasía al año es muy elevada en la vivienda tradicional. En la vivienda común tenemos 6 viviendas, un estudio también a través de 2 años de monitoreo. Vemos que se comportan relativamente bien, la mayoría con base a la temperatura, pero se eleva su humedad térmica demasiado. Entonces esta humedad hace que la vivienda en verano sea muy fría y en invierno, lo estamos sintiendo ahorita, en verano sea muy caliente, y en invierno sea demasiado fría como lo estamos viviendo actualmente. Tenemos que analizar cómo se transmite el calor. La primer modo de transmisión por losas y muros, bueno, pues lo vemos que es por la conducción, cómo llegan los rayos solares a la vivienda. Llega ese calor, ¿sí? Se eleva la temperatura y empieza a hacer movimientos. El aire caliente siempre en la vivienda tiende a subir. Bueno, pues a eso se le llama convección. Y cuando ya tenemos mucha temperatura o la temperatura elevada, como temperatura latente al interior, nosotros tenemos lo que es la radiación. También analizamos en este aspecto lo que vienen a ser los 3 sistemas de construcción de arquitectura. Y analizando esto, vemos que la envolvente de una vivienda, pues lo que son los materiales de esta tercer piel que les he hablado en la envolvente, absorben, conducen y tienen una capacidad térmica. Al mismo tiempo, tenemos 3 sistemas de construcción. La pasiva, esta se utiliza, la opción activa, es la primera que vamos a analizar, es la activa, la pasiva y la híbrida, pero la activa utiliza climatización, es un modelo tecnológico y pues obvio, por lo mismo tiene un derroche energético. Utiliza aditamentos como son los mecánicos, eléctricos y digitales, y se utilizan aparatos de calefacción o aire acondicionado, lo necesitamos hoy en día, lo están viendo, y principalmente estos son necesarios, estos aparatos, cuando los materiales y procedimientos constructivos de la vivienda son antagónicos al lugar donde estamos viviendo. El modelo híbrido de construcción es la combinación de la arquitectura pasiva y de la arquitectura activa. Bueno, pues es donde utilizamos aparatos, sí, en realidad sí, como para climatizar, pero nos tenemos que apoyar con energía solar pasiva, activa, electricidad y gas. Y la intención es que estos aparatos ya no utilicen tanto corriente eléctrica en bruto y sean eficientes con el entorno. Debemos de entender, como lo dice esta diapositiva, que la vivienda asume un rol de recinto térmico, debe adaptarse al clima tropical en Tampico. En verano debemos de proteger la radiación diurna y refrescarnos y guardar ese ambiente en la noche. Y en invierno debemos de captar el calor, ¿sí? Y por la noche